Sí, buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Ya se saludaron unos a otros o todavía no? Entonces ya no se saluden, pues. No, gracias a Dios que nos permite reunirnos nuevamente en su nombre y principalmente, pues, el propósito es adorarle, reconocerle, rendir nuestro corazón a Él. ¿Ya lo hizo en la alabanza? ¿Ya rindió su corazón al Señor? ¿Se humilló delante de Él? Este es el principal propósito, reunirnos en su nombre para adorarlo, humillarnos y aprender de su palabra. Y es lo que vamos a ver. ¿Están listos? Sí, pregunta al que tienes una. ¿Está listo para aprender de la palabra? Y si está dormido, dale un codazo. Hey, que si estás listo. A dormir a su casa, díganle. Abran su Biblia, por favor, en Hechos capítulo 13. Vamos a continuar con la serie Aprendiendo de los Hechos. La semana pasada nuestro hermano Abraham nos compartió acerca de la guía del Espíritu Santo. Y el día de hoy vamos a hablar un tema que le he puesto: los opositores de la fe. Los opositores de la fe. Para eso vamos a leer Hechos 13. Y vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 12. ¿Ya lo tiene? Bueno, manténganlo ahí. Vamos a hacer una breve oración. Vamos a poner en manos del Señor en nuestras vidas este tiempo e inmediatamente le damos lectura. Padre nuestro, una vez más nos presentamos delante de ti en esta tarde, sabiendo que tú estás en medio de nosotros, tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo, y nosotros hemos venido aquí con el propósito de adorarte, reconocerte y también recibir de ti esa palabra que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Queremos hacerlo con sencillez, hacerlo con humildad y que tú obres poderosamente, que tu Espíritu Santo nos gobierne, que tu Espíritu Santo nos dirija en todas las cosas y obre de manera extraordinaria en nuestro corazón, en nuestras vidas, de manera que se vea reflejado en toda nuestra manera de vivir. Bendice a cada uno de mis hermanos y dame a mí la gracia, Señor, para hablar tu palabra, hacerlo con fidelidad, con rectitud, con misericordia y verdad. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos este tiempo, ponemos en tus manos nuestros corazones, nuestros pensamientos. Glorifica tu nombre, te lo pedimos. Muchas gracias. Amén. Leamos lectura, Hechos 13, 4 en adelante, y dice: ellos, entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Los opositores de la fe, ese es el tema que vamos a tratar, basado en este texto, en este pasaje que acabamos de leer. Pero antes quiero recordar un poco o dar un preámbulo de lo que estaban en ese momento enfrentando Pablo y Bernabé, o Bernabé y Saulo. En el versículo 4 que acabamos de leer dice que ellos fueron enviados por el Espíritu Santo. Ellos, dice, entonces enviados por el Espíritu Santo. Y quiero recordar algo de los que nos habló nuestro hermano Abraham la semana pasada. Y esto es que la iglesia, mis hermanos, es gobernada por el Espíritu Santo. ¿Por quién es gobernada?
por el Espíritu Santo, no es gobernada por manos de hombres, por pensamientos de hombres, sino por Dios. Y es Él, el Espíritu Santo, quien da dirección, quien da guía en todas las cosas en cuanto a qué y cómo hacer la obra de Dios. También es Él, el Espíritu Santo, quien escoge y llama para servir en la obra del ministerio. Es decir, que no es por mayoría de votos, no es por un sentir personal, no es por el simple deseo de querer servir, tampoco es por las capacidades o las habilidades que tengamos. Es el Espíritu Santo quien determina quién ha de servirle en la obra del ministerio. Al mismo tiempo es el Espíritu Santo quien envía y establece su obra donde Él quiere, para sus fines y propósitos, los cuales pues tenemos la certeza de que son para bien. Ahora, bajo este principio de la guía, del gobierno, la dirección del Espíritu Santo, se inicia el primer viaje misionero intencional de la iglesia. Es en este momento donde surge el primer viaje misionero, repito, intencional de la iglesia, en donde el Espíritu Santo escoge a Bernabé y a Saulo para llevarlo a cabo, lo que conocemos como el primer viaje misionero de Pablo, que en realidad en ese viaje misionero la cabeza iba a Bernabé y no Saulo. Es el primer viaje misionero de Pablo, se dice que duró aproximadamente 2 años, poco más, y fue el viaje más corto que hizo Pablo entre sus viajes misioneros. Aproximadamente recorrió 2,000 kilómetros en este viaje misionero y duró, les repito, aproximadamente 2 años. Este viaje misionero se narra en los capítulos 13 y capítulo 14 del libro de los Hechos. Y a partir de ese momento vemos cómo se levanta gran oposición a la predicación del Evangelio en el ministerio de Pablo. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que es el ministerio que se registra en la Escritura, es el que Dios determinó que debía estar en el canon bíblico. Pero sabemos que la oposición a la predicación del Evangelio estaba en todo lugar. Todos, absolutamente los creyentes en ese momento, tenían oposición en cuanto a la predicación del Evangelio. En todo lugar donde se daba testimonio de su gracia, había alguien que se oponía a esa fe. En su primer viaje misionero, o en el primer viaje misionero de la iglesia intencional, estos hombres, Bernabé y Saulo, enfrentaron de todo. Usted me dice con qué se identifica, ¿sale? Primero, comenzaron con la oposición de Elimás el mago o Elimás el hechicero. En segundo lugar, más adelante, los expulsaron de Antioquía, pero no simplemente con palabras, sino con persecución. Comenzaron a perseguirlos y los expulsaron de esta Antioquía de Pisidia. En tercer lugar, cuando llegaron a Iconio, los atacaron tan violentamente que los llegaron a apedrear. Cuando corrieron a Listra, que es otra ciudad, de ahí mismo, sufrió Pablo el apedreamiento al grado de llegar a pensar o a tenerlo como muerto. Dice la Escritura que lo arrastraron hasta las orillas de la ciudad y lo dejaron ahí, pensando que estaba muerto. Ahora, en una ocasión, en este mismo lugar, antes de apedrearlo, al borde de querer matarlo, lo quisieron hacer Dios. Lo agarraron y le quisieron ofrecer sacrificios en su nombre, lo cual provocó en Pablo y en Bernabé, pues, un dolor tan grande que comenzaron a exhortar al pueblo, y en esa exhortación, les repito, no les cayó bien a los habitantes de aquella ciudad, y dijeron, bueno, si no eres nuestro Dios, entonces te vamos a matar. Y lo comenzaron a apedrear. ¿Con alguna de estas cosas se identifica usted en su vida?
Me decís, no, pues no, ¿cómo crees? Lo más que he llegado es que me sacaron la lengua por causa del Evangelio. Bueno, cualquier cosa que nosotros padezcamos, a lo mejor no como apóstoles, pero sí como cristianos, en contra del Evangelio, estamos hablando de una oposición a la fe. En muchas ocasiones, nosotros somos muy románticos en cuanto a la vida cristiana. Podemos ver la vida cristiana como un cúmulo de bendiciones, y lo son, pero la cuestión está en que vemos la vida cristiana como un cúmulo de bendiciones meramente superficiales, de manera que estamos completamente obligados y nos convencemos a nosotros mismos de que todo en la vida cristiana debe de ser felicidad y gozo, felicidad y paz, a un nivel puramente humano. Y de aquí y de este tipo de pensamiento surge el miedo a la adversidad. ¿Cuántos le tienen miedo a la adversidad? ¿Cuántos de ustedes les gusta la adversidad o cuántos se persignan cuando saben que van a venir problemas? Este tipo de pensamiento nos lleva a pensar que cuando enfrentamos las adversidades o cuando enfrentamos las dificultades, y aún aquellas que son mayormente provocadas por personas ajenas a la fe, es decir, personas no cristianas, tenemos la obligación de encontrar la manera de salir de esas adversidades lo más pronto posible. Y queremos huir de las dificultades, queremos huir de la oposición. Hay oposición en tu trabajo, ¿y qué hacen? Dejan el trabajo. Hay oposición en la escuela, ¿y qué hacen? Se salen de la escuela. Hay oposición en la iglesia, ¿y qué hacen? Corren de la iglesia. Porque piensan que la vida cristiana es toda felicidad, gozo y paz, pero a un nivel demasiado superficial. Y se sienten obligados a querer salir de las dificultades lo más pronto posible. Ahora, este tipo de pensamiento ha llegado a provocar un cierto endurecimiento en nuestro corazón. Al ignorar todo lo que el Espíritu Santo puede producir, todo lo que el Espíritu Santo está trabajando en una persona a través de una circunstancia, lo que está trabajando en nosotros y también a través de nosotros. En una ocasión, aquel profeta llamado Agabo le dijo a Pablo que lo iban a agarrar, lo iban a amarrar y lo iban a matar. Y los hermanos no querían que Pablo fuera a aquella ciudad donde le iba a suceder esto, pero Pablo lo enfrentó, él no huyó. Lo mismo pasó cuando se armó un disturbio en Éfeso a causa de la diosa Diana de los efesios, la cual estaba siendo rechazada por muchos cuando estaban aceptando la fe. Y no querían dejar tampoco salir a Pablo. ¿Por qué? Porque los iban a apedrear, los iban a matar o los querían matar. Pero Pablo enfrentaba todo eso. Desgraciadamente el mundo cristiano el día de hoy endurece su corazón a todas las circunstancias y lo que quiere siempre es salir de las adversidades, salir de las dificultades. Y nunca se pone a pensar lo que el Espíritu Santo está obrando a través de ellas. Lo que el Espíritu Santo está obrando a través de la oposición. Porque, mis hermanos, es una realidad que el mundo está fuertemente influenciado por Satanás. Y que es él el principal opositor de la fe en Cristo. Y que es él quien está trabajando incansablemente como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y esto nos aterra. Mencionamos a Satanás y se les enchina la piel, ¿verdad que sí? Mira, Satanás. Y algunos, Pero muchos están más enfocados en el trabajo de Satanás que en el trabajo del Espíritu Santo. Y es cierto, Satanás tiene influencia en el mundo, Satanás tiene influencia en muchos lugares, en muchas personas. Está trabajando incansablemente, es un león rugiente. Pero esto no nos debe de llevar a olvidarnos de lo más importante. Y lo más importante es que el Espíritu Santo no está de brazos cruzados. El Espíritu Santo no está esperando que Satanás devore
a las personas. De modo que, mis hermanos, si Satanás está trabajando en oposición de la fe, si Satanás está trabajando como el adversario de Dios, sin duda alguna podemos estar plenamente seguros de que el Señor también está trabajando. Y a un nivel mucho más superior que el nivel de Satanás, a un nivel mucho más profundo que lo que Satanás está haciendo. Porque Satanás trabaja de una manera superficial, pero el Espíritu Santo trabaja en lo más profundo del corazón de los hombres. Por lo tanto, el trabajo de Dios es mucho más importante y en Él es donde tenemos que tener nuestra mirada puesta, para que no nos aterren las adversidades, para que no nos aterren las oposiciones. Dios no ha perdido ningún control sobre cualquier circunstancia o situación. La Escritura dice que es más grande el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Y eso, mis hermanos, debe de llenarnos de fortaleza y seguridad al momento de enfrentar la adversidad o los ataques que otros tengan preparados para con nosotros. Mantenernos dentro del propósito de Dios. Porque déjame decirte algo, siempre van a existir los opositores de la fe. Hasta que nos muramos, hasta que Cristo venga y haga nueva todas las cosas, siempre existirán los opositores de la fe. Y vemos este texto, esta circunstancia con base en una obra que el Espíritu Santo había iniciado a través de la vida de Bernabé y Saulo. Pero la realidad es algo que enfrentamos todos los creyentes. Y no necesitamos pertenecer a un ministerio para enfrentar oposición como cristianos. El mundo está en contra de Cristo Jesús y nosotros somos parte de ese reino, el reino de Dios. De manera que, estando en un ministerio, fuera de un ministerio, el simple hecho de llevar la imagen y la gloria de Dios al mundo nos convierte en personas opuestas al mundo. Y el mundo se opone a nosotros. En la vida cristiana encontraremos siempre personas que nos van a resistir o personas que van a ir en contra de nuestro testimonio, en contra de la obra de Cristo Jesús. A este tipo de personas, mis hermanos, las tenemos que soportar. A este tipo de personas y circunstancias las tenemos que enfrentar en el poder del Espíritu Santo, de manera que nos permita perseverar en todo lo que Dios quiere producir en nosotros y a través de nosotros. Porque cuando alguien se opone a nuestra fe, cuando alguien se opone a nuestro testimonio, Dios está trabajando en dos sentidos. Está trabajando en ti, pero también está trabajando a través de ti. Está formando tu carácter, está formando tu fe, pero también al mismo tiempo te está usando para formar la fe de otros. Te está usando para llevar el evangelio a otros. Estas personas que se oponen a nuestro testimonio o a la obra de Cristo Jesús en nosotros son las que conocemos como opositores de la fe. ¿Qué es un opositor? Bueno, un opositor es alguien que pone algo en contra para entorpecer o impedir el efecto que se pretende lograr. Repito, un opositor es alguien que pone o hace algo en contra para entorpecer o impedir el efecto que se pretende lograr. Por ejemplo, cuando alguien quiere subir de puesto en el trabajo de una manera legítima y se levanta otro en contra con celos y hace lo necesario para evitar ese ascenso, es decir, se vuelve un opositor de aquel que quiere subir o escalar en su trabajo, quiere crecer laboralmente. No sé a cuántos de ustedes en sus trabajos se le hayan levantado opositores que de repente se levantan con chismes, calumnias o simplemente hacen lo que sea para que una persona no suba de puesto. Se vuelve un opositor de tu vida. ¿O qué decir en la política? Hasta se conoce el término como la oposición.
Es decir, aquellos que quieren arruinar la campaña del otro, que quieren impedir que el otro surja efectos sobre los ciudadanos para que no voten por él. Y levantan todo tipo de calumnias e incluso llegan a causar crímenes en oposición a aquellos que están en contra de sus deseos o de sus convicciones. Ahora, yo les pregunto algo, hermanos. ¿En la iglesia también se dará esto de la oposición? Pues por supuesto. Lo vemos principalmente en los ministerios. Cuando alguien ministerialmente quiere crecer, siempre llegan otros y se levantan con calumnias. Pero también con todas aquellas cosas que incomodan a otros. ¿Cuántos han escuchado aquella frase de, ay, si te crees muy santo? Bueno, eso es una oposición a su crecimiento espiritual. Cuando tú llegas y le echas en cara sus pecados y te vuelves el acusador, cuando tú llegas y quieres demeritar el trabajo de otro, tú te conviertes en un opositor, alguien que va en contra, alguien que quiere impedir que los efectos de la vida espiritual, el crecimiento de una persona surjan efecto. Cuando se levantan chismes, contiendas, celos, envidias en la iglesia, entonces se levanta dentro de la iglesia la oposición en contra de la fe, en contra del crecimiento, del desarrollo de una persona o de la iglesia misma. Un opositor de la fe es, pues, entonces, una persona que quiere entorpecer la obra de Dios en la iglesia y en el mundo. Alguien, repito, que quiere entorpecer la obra de Dios en la iglesia, en el mundo, en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, de modo que usa cualquier medio para lograr ese fin, entorpecer la vida espiritual, entorpecer la obra de Dios. Ahora, es importante saber esto y recordarlo, que Cristo ya obtuvo la victoria. ¿Cuántos saben esto? Cristo ya obtuvo la victoria. Es decir, que ya está escrito lo que va a suceder en el futuro. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Permanecer y perseverar en esa fe. Esa fe que es la victoria que vence al mundo. Enfrentar la oposición permaneciendo fieles a la palabra de Dios, pese lo que pese, cueste lo que cueste, seguir avanzando nosotros con nuestra mirada puesta en Cristo Jesús hasta que el Señor cumpla sus planes y propósitos, porque Él ya obtuvo la victoria. Lo que nos corresponde a nosotros es creerle. Juan dijo, esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe en que Él ya venció. Ahora, si Cristo ya obtuvo la victoria, nosotros ¿ya no tenemos que hacer nada aparte de creer? Claro que sí, tenemos que dar un testimonio, porque el Señor compró un pueblo para que ese pueblo dé testimonio de esa victoria. Y a través de la predicación del Evangelio, muchos más se añadan a esa salvación, a la salvación que compró para cada uno de nosotros. De manera que como cristianos hay que seguir esforzándonos por crecer espiritualmente, por anunciar el Evangelio, enfrentando la oposición y cuidando nosotros mismos de no ser tropiezo a otros, de no oponernos a la fe que otro dentro de la iglesia está manifestando. Dile al que tienes a un lado, yo no quiero ser tropiezo para ti. El Señor debe de producir algo en nuestras vidas y nosotros debemos de contribuir para que ese algo sea posible dentro de la iglesia. De otro modo seríamos parte de esos opositores de la fe. Una oposición que siempre va a haber, mis hermanos, siempre va a haber personas que se levantan en contra de la fe que es en Cristo Jesús. Hablando ministerialmente, pero también hablando dentro de la vida cristiana. Ahora, esta oposición no es algo que nosotros buscamos. Es algo natural para el cristiano.
Es una oposición que va a venir de manera natural. Pablo y Bernabé, o Bernabé y Saulo, fueron enviados a una obra que el Espíritu Santo había preparado. Y cuando salieron de Antioquía, enviados por la iglesia, jamás se imaginaron todas las cosas que iban a enfrentar. Jamás se imaginaron que al llegar a una ciudad y predicar el evangelio, se iban a levantar hombres con calumnias, con chismes, que iban a producir que los quisieran matar. Jamás se imaginaron que iban a enfrentarse a personas que iban a estar en contra de la fe. Pero es algo que va a surgir de manera natural. Dice la Escritura que ellos, atravesando la isla de Pafos, hallaron a un mago llamado Barjesús. Y es algo que jamás pensamos que nos vamos a encontrar en la vida, personas que vayan a oponerse a nuestro testimonio, a nuestra vida cristiana. Estos hombres comienzan su travesía ministerial con una muy buena respuesta. Habían pasado por otras ciudades y habían tenido buenas respuestas, pero hasta ese momento anunciaban la palabra y todo iba bien, hasta que la palabra de Dios ofendió a alguien. A un hechicero llamado, les repito, Elimás o Barjesús. Y así es la vida cristiana, mis hermanos. Todo va bien hasta que nuestra vida ofende a alguien, como cristianos. Si tú no tienes oposición en tu vida cristiana, quizá tu vida no esté ofendiendo a nadie. Y si tu vida no está ofendiendo a nadie, es posible que no vivas una vida cristiana. Porque así es la vida, mis hermanos, dentro del reino de Dios. Siempre ofende a alguien. Recordemos las palabras de Jesús ahí en Juan 15, del versículo 18 al versículo 20. Comienza diciendo: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. ¿Alguien te aborrece, mi hermano, por ser cristiano? No porque eres chismoso, no porque eres calumniador, egoísta, envidioso, no. ¿Alguien te aborrece por ser cristiano? Bueno, tienes que saber que antes aborrecieron a Jesús. Ahora, si tú fueras del mundo, dice, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que les he dicho, dice, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Por lo tanto, la vida cristiana o el cristiano tiene que enfrentar la oposición de manera natural. Sin Cristo, lo que está diciendo el Señor es, no hay oposición. El mundo te ama. Es más, hasta te quieren lanzar del presidente de tu cuadra. O del mundo si quieres. El mundo te ama, dicen, este es igual a nosotros. Porque sin Cristo no hay oposición. Seguimos la misma corriente o la misma corriente de la mayoría del mundo. Y eso es una vida fácil. Es ahí cuando el Señor se refería a todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Es decir, aquel que no quiera oposición significa que quiere caminar o andar en la corriente de este mundo. Es la vida fácil. Pero con Cristo es algo distinto. Con Cristo, dice la Escritura que hay una vida nueva. Esa vida que atenta contra el mundo. Esa vida que atenta contra los deseos y las pasiones del mundo. ¿Cuántos recuerdan a Juan el Bautista diciéndole a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano? ¿Sí recuerdan? ¿Y qué pasó inmediatamente después? El mundo lo amó. Le cortaron la cabeza. Lo decapitaron.
por oponerse al mundo, por oponerse a las cosas naturales del mundo. Con Cristo es diferente, con Cristo hay oposición. Naturalmente, la vida cristiana atrae opositores a nuestras vidas, personas que no están de acuerdo con nuestra nueva manera de vivir. Ahora, eso está bien, hermanos. Si tú tienes opositores por vivir la vida cristiana, entonces está bien, vas por buen camino. Si en tu trabajo te aborrecen por ser cristiano, está bien. Tenemos que enfrentar esas oposiciones y manifestar el poder de Dios en nosotros. Porque no se están oponiendo a nosotros, se están oponiendo a Dios. Como cuando Pablo perseguía a la iglesia y el Señor le dijo: ¿por qué me persigues? Al final, Pablo, vas a terminar perdiendo. Y eso fue así desde el principio, aún antes de la venida del Señor Jesucristo. Muchos hombres a través de la historia ya habían sufrido los estragos de vivir una vida de obediencia a la palabra y estuvieron dispuestos a enfrentar la oposición al precio que fuera, con tal de agradar a Dios. Porque para eso estamos puestos, para agradar a Dios y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Para qué estamos puestos? Para agradar a Dios, no para agradarnos a nosotros. Ni a un Cristo, dice la Escritura, que se agradó a sí mismo. Porque de otro modo no hay propósito en nuestras vidas. Porque nuestra vida toma sentido y toma significado cuando vivimos para Dios. De otro modo podemos vivir para nosotros mismos, pero también podemos esperar el pago de eso, del vivir para mí. Esteban, en su discurso, allí en Hechos capítulo 7, en el versículo 51 y 52, Esteban les dijo: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Y luego les dice: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Como sus padres, así también ustedes. Ahora, ¿cómo resistían estos hombres al Espíritu Santo? Matando a los profetas. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Y mataron, dice, a todos los que les anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora han sido entregadores y matadores. ¿Los profetas tuvieron oposición? Los mataron, hermanos, a todos. Jesucristo tuvo oposición, por supuesto. El Señor dijo en Mateo 5: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, porque una persona del reino, mis hermanos, padece injustamente, eso es un hecho. Pero es bienaventurado. ¿Por qué? Porque confirma que le pertenece a Dios. Son bienaventurados cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. No nomás porque sí. Tiene que ser una calumnia, tiene que ser un chisme, tiene que ser algo que no sea verdad en tu vida. Si se levanta eso en contra de ti, eres un hombre bienaventurado, es decir, sumamente dichoso, porque confirmas que vives en el reino de Dios. Estás bajo el gobierno del Espíritu Santo. Por lo tanto, gózate y alégrate, dice el Señor, porque tu galardón entonces va a ser grande en los cielos. Porque así persiguieron a todos los profetas que fueron antes de ustedes. Porque enfrentaron la oposición y se mantuvieron fieles. El cristiano debe de vivir de una manera semejante a la de Cristo. Por eso somos cristianos, ¿o no? Para vivir como Cristo. Y eso, mis hermanos, de manera natural nos va a traer oposición. ¿Por qué? Porque el cristiano mantiene una fe que ofende. ¿Sí sabías que la fe cristiana ofende? Mira, estás pasando por dificultades y estás feliz y otros se agüitan.
¿Por qué? Porque ellos no están felices cuando pasan por dificultades. ¿Sí o no? ¿Están pasando por escasez económica los dos? Y llegan y dicen, ¿por qué? Y tú le dices, ay, pues tranquilo, mira, tú confía en Dios. Ay, ¿tú qué me dices? Y se ofenden porque tienes fe. Se ofenden porque eres recto. Se ofenden porque quieres honrar a Dios. Porque te mantienes con sumo gozo en las diversas pruebas. La fe ofende. La fe de Cristo ofendía. Es una fe que atenta contra la forma de vida de otros, atenta contra los intereses, atenta contra las ganancias deshonestas de otros, contra las falsedades. La vida en Cristo es una vida que trastorna el mundo y levanta muchos opositores. Personas que quieren entorpecer la obra de Dios, que quieren callar a la iglesia, quieren callar al Espíritu Santo, lo cual, mis hermanos, es imposible porque la iglesia tiene que enfrentar la oposición y tiene que hacerlo con el poder del Espíritu de Dios, quien está obrando hasta el día de hoy en el mundo. Así lo hicieron Bernabé y Saulo cuando hallaron a cierto mago. Así vamos a hacerlo, o tenemos que hacerlo también nosotros. Cuando encontremos esta oposición en nuestras vidas desde el principio de nuestra conversión, tenemos que mantenernos firmes en nuestra convicción de seguir al Señor. Abre tu Biblia en Mateo 10:34. Ahora, tu vida cristiana, en la medida que crece, en la medida que tu vida espiritual se desarrolla, mayor oposición vas a tener. Fíjense, cuando Jesús comenzó su ministerio, algunos comenzaron a oponerse, pero su ministerio creció a tal grado de que ya no lo soportaron y lo mataron. Llegó el punto en el que aunque estaba escrito que debía de morir, el sumo sacerdote dijo, vale más que una persona muera por el pueblo y no que todo el pueblo perezca. Obviamente sabemos que dice la Escritura que lo profetizó porque el sumo sacerdote, pero al mismo tiempo era algo que deseaba hacer con las intenciones equivocadas. Deseaba matar a Jesús porque ya no lo soportaban. Dicen, mira, todo el pueblo se va en contra de ellos, se va a favor de él cuando iba entrando a Jerusalén. Y todos le gritaban, Hosana al Hijo de David. Y estos hombres ya no soportaron el testimonio de Cristo Jesús. Así va a ser en nuestras vidas y tiene que serlo, mis hermanos, desde el principio. Desde el principio. Mateo 10:34 dice, no piensen que he venido para traer paz a la tierra. Oye, pero ¿qué no la vida cristiana es gozo y paz? Sí, pero en el espíritu, no en la tierra, no en lo natural, no en la abundancia económica, no en la falta de problemas o dificultades. Es en el espíritu. Porque el Señor dijo que ha venido a traer paz, no ha venido a traer paz a la tierra, sino espada. Y fíjense lo que dice el versículo 35. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre. He venido a poner en disensión a la hija contra su madre y a la nuera contra la suegra. Y los enemigos del hombre serán ¿quiénes? Los de su casa. Y díganme si no es una realidad. Se convierte uno en la familia y los de su casa ¿qué comienzan a decirle? Ay, 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 Santo Toribio. Comienzan a ponerse a la fe. Yo conocí a un chavo que su mamá le decía, prefiero que seas marihuano y drogadicto a cristiano. Y ahorita no es cristiano. Y ahorita anda perdido.
una amiga, hubo un punto en el que se tambaleó por la oposición de su casa. Esta amiga se convierte al Señor, los de su casa comienzan a irle, se le fueron encima, y llegó un punto en el que esta hermana, ahorita gracias a Dios está en Cristo, dijo: ¿no quieren que sea cristiana? No voy a ser cristiana, dijo. Y se fue al otro extremo, a una rebeldía total en su casa. Gracias al Señor que quebrantó su corazón y la regresó al camino, y ahorita ha perseverado. Pero dice que los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahora, ¿qué cuando todos en la casa son cristianos? No, pues paz abundante y gozo, ¿verdad? Hasta que uno crece más espiritualmente que otro. Hasta que los hijos comienzan a decirle a los papás: oye, ¿qué onda con esas mentirillas piadosas? ¿Sí sabes que no existen las mentiras piadosas en la palabra? Y el papá: ¿tú qué sabes? Tú también, tú obedéceme, sujétate, tú eres un malcriado. Oposición en la casa. ¿Por qué? Porque la fe que es en Cristo Jesús ofende, hermanos. Y cuando hay alguien que no está dispuesto a seguir esa fe, se vuelve un opositor, alguien que quiere entorpecer la obra de Dios, el efecto del gobierno de Dios en la vida del hombre. Esto pasa mucho en los matrimonios, cuando uno no es converso, cuando uno se quiere comprometer con Dios y el otro no. Hasta les llaman religiosos porque asisten a la iglesia. Oye, tú eres bien religioso. Oye, espérate. Esa es la vida cristiana. Muchos siguen sin creer estas palabras que acaba de decir el Señor Jesucristo. De modo que cuando las cosas se ponen difíciles o cuando la oposición llega a nuestras vidas, tambaleamos o renunciamos. Ya no estamos dispuestos a seguir la obra. Ahora, somos cristianos de manera personal, no colectiva. Es decir, que aunque mi esposo o mi esposa no sea cristiana o cristiano, yo sigo siendo cristiano. Aunque mis hijos no sean cristianos, yo sigo siendo cristiano. Yo tengo que esforzarme por manifestar el Espíritu de Dios. Pero muchos se dejan vencer por el otro, ya no enfrentan la oposición. Se levanta el esposo como un opositor de tu fe y tú dices: bueno, pues vámonos al McDonald's, vámonos a la playa, vámonos al lugar. O sea, no perseveran en las cosas de Dios. El esposo ya no ora, yo tampoco. Como él es la cabeza y él no me guía, yo le echo la culpa a él. O viceversa, ¿no? La esposa tiende a doblegar la voluntad del varón y dejan de buscar a Dios. Se rinden ante la oposición. Y eso no debería de ser así. Ya no están dispuestos a seguir la obra. Y el cristiano, mis hermanos, está puesto para ir a favor de la obra, no en contra. El que ama a padre o madre, sigue diciendo en el versículo 37, más que a mí, no es digno de mí. Y manifestamos un amor a otros cuando nos vencemos por otros. Cuando nuestro miedo a nuestros seres queridos nos doblega para no seguir la voluntad de Dios, manifestamos que no estamos amando a Dios por sobre todas las cosas. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Mis hermanos, el Señor dejó claramente la advertencia de que si no estamos dispuestos a enfrentar la oposición y nos rendimos ante las presiones del mundo, llámese quien sea, no podemos ser verdaderamente sus discípulos. Si no estamos dispuestos, les repito, a enfrentar la oposición,
y nos rendimos ante las presiones del mundo, llámese como se llame, papá, mamá, esposo, esposa, hijo, hija, y cesamos de hacer la obra de Dios, entonces no podemos ser verdaderamente sus discípulos. Y en ocasiones el abandono de la fe es tal que podemos perder nuestra propia vida a causa de querer librarnos de las dificultades, evidenciando una falta de salvación verdadera en nosotros. Como aquel cristiano que nunca dice que es cristiano, que nunca habla de la palabra porque tiene miedo a la carrilla, porque tiene miedo a que lo traten diferente en el trabajo, que lo traten diferente en la escuela. Y en la iglesia se siente como pez en el agua, pero en el mundo ya no dice que es cristiano. O aquel que se comporta como los demás para no desarmonizar con ellos. Aún a pesar de lo que Cristo dice en su palabra, sigue la corriente del mundo para no desarmonizar con el mundo. Es una persona que ha sido vencida por la oposición. Mis hermanos, como cristianos siempre vamos a tener opositores, aun cuando no los busquemos. Al momento que tú te identificas como cristiano, alguien se va a levantar en contra tuya. Eso tenlo por seguro. Pero nos corresponde a nosotros enfrentar esa oposición o rendirnos ante esa oposición. Solo hecho de ser cristianos nos van a levantar personas que nos quieran callar o que quieran impedir que otros reciban la palabra por medio de nosotros. Pero nosotros tenemos que enfrentarlos y no permitir que esos opositores sean tropiezo para nuestras vidas y para la vida de otros. Bernabé y Saulo se encontraron con este primer opositor en su ministerio, llamado Elimás. Un opositor que quería ponerles tropiezo a ellos como ministros del evangelio, pero también al procónsul, quien deseaba oír la palabra de Dios. Ahora, curiosamente, este Elimás, este hechicero, estaba con el procónsul. ¿Qué sucede? Que un procónsul era un gobernador de una provincia, un gobernador puesto o determinado por el Imperio Romano. Y estos gobernadores solían tener alrededor suyo adivinos, personas que les dieran consejo, pero basado en las supersticiones. Elimás estaba junto o cerca del procónsul Sergio Paulo, quien, a pesar de que no era cristiano hasta ese momento, era un varón prudente que deseaba oír la palabra del Señor, es decir, que la buscaba con diligencia. Pero cuando llega Bernabé y Saulo a compartirles la palabra, inmediatamente este hombre que estaba junto a el procónsul les resistía, dice la Escritura, es decir, que se les paraba enfrente con la intención de que no avanzaran, procurando apartar de la fe al procónsul, es decir, que no recibiera la fe. Y esto es curioso, mis hermanos, porque cuando una persona está buscando del Señor, siempre hay otro a su lado que se levantará en contra o en oposición para que reciba la palabra. Siempre. Yo no sé si cuando tú te convertiste hubo alguien que estuviera en contra, o a lo mejor todavía no te conviertes a causa de ese opositor que tú tienes y que te ha impedido entregarle tu vida al Señor. Pero cuando una persona está buscando del Señor, casi siempre se levantará junto a ellos personas que pretenden influenciar, pero de una manera negativa, a fin de que no conozcan el camino de la verdad. Aquellos que sirven como instrumento de Satanás
para tratar de alejar a aquellos que desean oír la palabra de los caminos de Dios, a los que verdaderamente están buscando salir de la contaminación del mundo. Y eso va a ser siempre. El Señor lo ilustró a través de la parábola del trigo y la cizaña, que dice que se levantan los hijos del reino, pero llega Satanás inmediatamente y siembra cizaña a un lado del trigo. Y esta cizaña no va a ser arrancada sino hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Es decir, que siempre vamos a tener al lado nuestro hijos del diablo. Ahora no se asusten, hijos del diablo éramos todos en algún momento. Porque, ay, que mi esposo es un hijo del diablo, ya lo sabía. No, hijo del diablo es aquel que está en contra de Dios, aquel que sigue la corriente de Satanás. Y todos éramos en algún momento hijos del diablo. Pero siempre habrá personas que se quieran levantar en contra de aquellos que quieren recibir el camino de la verdad. Siempre van a existir dos tipos de personas: el que desea oír la palabra, el que desea crecer espiritualmente, y el que resiste para que no escuchen, para que no crezcan espiritualmente. Aquellos opositores que pretenden impedir que una persona avance en el camino de Dios. Siempre va a existir esto. Pedro lo advirtió en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre ustedes falsos maestros. Dice segunda de Pedro 2:1, quienes introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales dice: ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y en el versículo 18 dice que estos hombres, estos opositores de la fe, hablarán palabras infladas y vanas. Estas palabras infladas y palabras vanas dice que tienen la intención de seducir la concupiscencia de la carne a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Es decir, que estos opositores se levantan tratando de estimular tu carne para que no sigas el camino de la verdad, para que no busques a Dios, para que no leas la palabra, para que no ores, para que no prediques el evangelio. Se levantan con engaños, eso es lo que dice la palabra, seducen con engaños. Otra versión dice: buscan impresionar a la gente con sus palabras que en realidad no valen nada. Con sus malos deseos y consejos seducen a quienes a duras penas logran escapar de los que viven en el error. Por eso, mis hermanos, es importante congregarse. Por eso es importante acercarse al consejo para ser cuidado, para ser protegido. Fíjense, siempre va a llegar aquel que le hace pensar a otros que ya son suficientemente maduros y fuertes para arreglársela solito. Oye, ¿para qué pides consejo? No tienes que andar contando tu vida. Tú ya puedes, tú tienes la palabra, tú tienes a Dios. Además, no necesitas ir a la iglesia para buscar a Dios. Y le hacen pensar a otros que ya son lo suficientemente maduros y fuertes para arreglárselas solitos. Y después los ves todos destruidos, todos arruinados por esos opositores de la fe, que más allá de estimularlos a un crecimiento, a un desarrollo, a una búsqueda de Dios, a un involucramiento con la iglesia, los seducen, los entrampan para que se alejen de la fe. A duras penas estaban saliendo, a duras penas estaban ordenando sus pasos, a duras penas estaban restaurando su matrimonio, su familia, sus pensamientos.
A duras penas estaban comenzando a recibir la palabra de Dios y por no hacer frente a la oposición, fueron seducidos y cayeron nuevamente en la desgracia. Por eso, mis hermanos, es importante congregarse. No porque los queramos tener aquí. Bueno, sí los queremos tener aquí. Pero no porque nos caigan bien. No, bueno, sí nos caen bien. Pero es para que crezcan, para que se protejan espiritualmente de los opositores de la fe. Y si hay un opositor aquí, entre todos, lo montonemos y lo saquemos. Que sepa que no va a hacer estragos en la iglesia. Pero muchos, como a duras penas están viniendo y llegan tarde, y luego a veces vienen y a veces no vienen, y todavía piensan que pueden armarla solitos. Y ahí andan dando mal testimonio por todos lados. Ahí andan siguiendo la corriente de este mundo, teniendo los mismos pensamientos, mismas actitudes, y todos arruinados espiritualmente por los opositores de la fe. En la iglesia, mis hermanos, juega un papel muy importante el cristiano maduro. ¿Cuántos cristianos maduros hay? No levante su mano si no va a evidenciar que es inmaduro. Pero piénsalo, si tú eres maduro en el Señor, tú deberías estar jugando un papel importante en la iglesia. Porque en la iglesia siempre debe de haber cristianos que espiritualmente estén maduros. Ahora, conocimiento de la palabra no es síntoma de madurez. Muchos creen que porque se saben la palabra al derecho y al revés ya son maduros. Una persona madura es una persona que vive la palabra de Dios y está en constante crecimiento, está manifestando un carácter. Y esos cristianos maduros son importantes en la iglesia. ¿Para qué? Para que puedan sostener a los más débiles. Y cuando llega alguien que quiere perturbar la fe, inmediatamente hacerle frente. Oye, ¿por qué no viniste a la iglesia? No, pues hay que descansar de vez en cuando. ¿Y cómo está tu matrimonio? ¿Y cómo está tu familia? ¿Y cómo vas en tu trabajo? ¿Qué tan preguntón eres? Te hace falta asistir a la iglesia, ¿verdad? Porque piensan que la iglesia es nada más un requisito para ser cristiano. Y no, la iglesia es para cuidarlos, hermanos. Y cuidarnos mutuamente. Dile al que tienes a un lado, te quiero cuidar, hermano. Dile, pero ni te veo aquí. ¿Cómo te voy a cuidar si no estás? No, tienen que venir, ser constantes. Y si tú eres un cristiano maduro, tú tienes que cuidar a los más débiles. Tú tienes que estimularlos al crecimiento y desarrollo espiritual. Porque miren, es una realidad que a veces los hermanos le cuentan más sus problemas a otros que al pastor, ¿sí o no? Porque si se acercan al pastor van a decir, no, es que me da pena, porque luego el pastor va a decir que soy bien débil espiritualmente o que soy bien carnal. Entonces, solución, voy y se lo cuento al hermano más carnal para que entonces no me sienta yo tan mal. Y nunca es estimulado un crecimiento. Más allá de estimularlo a la palabra, se comporta como un opositor de la fe. No pasa nada, pues es normal, estamos en la lucha, ¿sí o no? Estamos en la lucha, ¿sí o no, hermanos? Ahí como el Señor nos lleva el crecimiento. Bueno, tienen que acercarse, tienen que asistir, tienen que exponer su corazón. Y los maduros, si tú eres un hombre, una mujer que ha crecido espiritualmente, que ha madurado espiritualmente, hermano, tú deberías estar aquí cada domingo, cada miércoles, cada reunión especial, buscando servir al Señor, buscando ser utilizado, buscando enfrentar a los opositores. No estoy diciendo que a todos quieras llegar y enseñar, a ver cómo es espiritualmente, vente, vamos a ver, lléname este cuestionario, a ver. No, estoy hablando de que en la comunión tú puedas, a través de tu carácter, estimular a otros a ese crecimiento espiritual. Mira, ya viste, me gusta estar con el hermano aquel porque aprendo mucho de cómo trata a su esposa, aprendo mucho de cómo trata a sus hijos, aprendo mucho de cómo se comporta en el trabajo.
Aprendo mucho de que sabe la palabra de Dios, la memoriza. Yo también quiero memorizar la palabra de Dios. Cosas que te estimulen al crecimiento espiritual, porque siempre hay personas que quieren perturbar y pervertir el evangelio. Siempre va a haber personas, y es necesario que cada uno de nosotros estemos cuidándonos y pidiendo a Dios que nos dé más discernimiento para enfrentar a estos opositores de la fe. ¿Cómo vas a identificar a un opositor, mi hermano? Simple. Te va a apartar de la fe. ¿Cómo? ¿Me va a decir que ya no crea en Cristo Jesús? No. Va a estimular tu carne, tu pereza, tu envidia. Va a estimular tu egoísmo. Va a estimular tu carnalidad. Ese es un opositor de la fe. Alguien que te da por tu lado. Alguien que no te dice cuando estás mal y te dice, no, está bien, todo. O sea, como le contestaste, la verdad te era justificado. Se portó bien gacho contigo. Eso es un opositor de la fe. Porque inmediatamente llega un hermano y no le contestaste bien. Es que tiene que entender que si no son las... Y empiezas a estimular su carne. Ese es un opositor de la fe. Alguien que más allá de llevarte al carácter, al conducirte al comportamiento cristiano, hace que tu carne aflore y te sientas mejor. Qué bueno que no le diste. Tú no puedes resolverle la vida. Que trabaje, que no trabaje, que no coma. Aquí dice, mi hermano, pero lo ves que le ha pasado difícil. No, pero aquí dice que no trabaje, que no coma. Y estimula su carne. Si sabes que es marrito, que es tacaño, y todavía tú le estimulas a que no dé, eso es un opositor de la fe. Alguien que quiere pervertir, trastornar el camino de Dios. Este mago, Elimás, quería trastornar la palabra de Dios. Bernabé y Saulo estaban hablando denodadamente la escritura. El procónsul quería escuchar, quería crecer, quería desarrollarse. Y este Barjesús quería apartar de la fe a este hombre. Y esta palabra apartar de la fe lleva 3 implicaciones. La primera es confundir. Alguien que quiere confundirte en el evangelio es un opositor de la fe. Es como aquel que piensa que puede ser cristiano y del mundo al mismo tiempo. Te quiere confundir. Tú puedes ser cristiano, pero también puedes decirle a los de Coppel que no estás cuando sí estás. Y eres cristiano, no pasa nada, está confundiéndote. Es decir, te está haciendo abandonar una creencia genuina de la palabra de Dios. Una creencia legítima de las Escrituras. Y te está llevando a un comportamiento inadecuado que deshonra a Cristo. Y te confunde. Te hace pensar que sí, existen los medio cristianos. Existen los tibios. Y eso no es cierto. La otra implicación es pervertir. Pervertir te hacen pensar que puedes comportarte como del mundo y tener la etiqueta de Cristo. Y eso tampoco es posible. Y por otro lado, también es apartar o causar un estado de incredulidad. Eso es apartar de la fe, causar un estado de incredulidad. Sí lo dice la palabra, pero no es para tanto. Sí lo dice la palabra, pero era otra época. Sí lo dice la palabra, pero no aplica en nuestros días. Cualquiera que te diga esas cosas, hermanos, es un opositor de la fe. O si tú le has aconsejado a otro que sí lo dice la palabra, pero es diferente, eres un opositor de la fe.
o te quieren apartar de la fe a ti cuando tú escuchas este tipo de personas. Esto lo enfrentaron los Gálatas. Los Gálatas, el apóstol Pablo les dijo: ¿quién los estorbó para no obedecer la verdad? Y esta palabra estorbar habla de lo mismo, hechizar. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los cautivó para no seguir la verdad de la palabra de Dios? Dice: esta persuasión, les dijo Pablo, no procede de aquel que los llama. ¿Por qué? Porque solamente los estaba confundiendo. Ustedes ya habían aceptado la fe que es en Cristo Jesús, pero ahora los han llevado a abandonar una creencia. Les hacían pensar que sí, la salvación era por fe, pero también con la circuncisión. Y los confundieron. Y eso hacía que el sacrificio de Cristo Jesús sea menospreciado. Los hicieron abandonar un comportamiento correcto y los llevaron a un estado de incredulidad. ¿Quién los estorbó, dice, para no obedecer a la verdad? ¿Quién se está oponiendo a la fe que es en Cristo Jesús y ha alterado su vida cristiana? Esa oposición, dice, esa persuasión no procede de Dios. En otra ocasión, unos hombres se levantaron y confundieron a toda una comodidad, a toda una comunidad, a tal punto que cuando ya habían aceptado la palabra de Dios, terminaron por querer matar a Pablo, allí en la ciudad de Éfeso. La oposición a la fe, mis hermanos, es muy sutil y tenemos que saber identificarla. Tenemos que estar atentos, y si no la sé identificar, si a duras penas estoy siendo cristiano, pues tienes que asistir a la iglesia para que te ayudemos a identificarla. Tienes que acercarte a pedir consejo para que te ayudemos a identificarla. ¿Para qué? Para que no termines todo confundido, pervertido y apartado de la verdadera fe que es en Cristo Jesús. Pablo advirtió a Timoteo en 2 Timoteo 3:1 en adelante, diciéndole que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos. Ahora, escuchen bien, hermanos, los tiempos peligrosos no son por las guerras, porque vemos la guerra de Rusia y Ucrania y decimos: ya viene Cristo. Vemos la guerra de Israel con Palestina y ya. Estos no son los tiempos peligrosos. Ha habido guerras desde el principio de la humanidad y las va a haber hasta el final. Estos no son los tiempos a los que se refiere Pablo. Vendrán tiempos peligrosos, pero no por las guerras, no por las pestes, no por el hambre. Esas son cosas naturales. ¿Sirven como señales? Sí. Pero no son los tiempos peligrosos a los que se refiere Pablo. A los que se refiere son aquellos, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esos son los tiempos peligrosos. Cuando se levantan en un lugar hombres amadores de sí mismos. Ahí se vuelve un tiempo peligroso. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y escucha bien el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad. Aún con todo eso, mi hermano y mi hermana, pretenderán ser piadosos. Estarán en las iglesias, pero son unos opositores de la fe. Confunden a las almas, las pervierten, las apartan de la palabra de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice al final del versículo 5 de 2 Timoteo 3, a estos evita. ¿Qué tienes que hacer? Evitarlos. No te pongas a querer convertirlos. Evítalos. Porque son unos opositores de la fe. Van en contra de la palabra del Señor. De la misma manera, dice en el versículo 8, que Janes y Jambres resistieron a Moisés. ¿Quiénes eran Janes y Jambres? Bueno, se cree que eran los magos que estaban al lado de Faraón.
que cuando Moisés llegaba con milagros para hacerle saber a Faraón que Dios decía, deja ir a mi pueblo, estos hombres pretendían hacer los mismos milagros y tener el mismo poder que Dios. Y estimulaban a Faraón a la dureza de corazón. Estos hombres, dice, al igual que Janes y Jambres, estos también resisten a la verdad y son hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la fe de aquellos. Al final estos magos fueron avergonzados por Dios, porque llegó un punto en el que estos ya no pudieron oponerse a la verdad, al poder, a la gloria de Dios, pero arrastraron a Faraón a la dureza de su corazón. Al final, estos opositores de la fe resisten a la verdad, pero siempre llegará un punto en el que serán evidenciados. La pregunta es, en lo que eso sucede, ¿tú estás siendo arrastrado? ¿Tú estás siendo arrastrado por estos opositores o tú mismo estás arrastrando a otros? Por eso es necesario que la iglesia esté llena del Espíritu Santo. Un opositor se enfrenta, mis hermanos, en la llenura del Espíritu Santo. Saulo tenía que haber estado lleno del Espíritu Santo para enfrentar a Elías. Dice que lleno del Espíritu Santo volteó, fijando en él los ojos, y comenzó a reprender a este hombre que quería apartar a otros de la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, la llenura del Espíritu Santo es muy peculiar, porque pensamos que la llenura del Espíritu Santo es júbilo, gozo, gritería, conocimiento. No, esa no es la llenura del Espíritu Santo. Hay un concepto de un hombre, un pastor, que hablaba de la llenura del Espíritu Santo que a mí me gustó mucho. Y decía que la llenura del Espíritu Santo no es o no se basa en qué tanto tú tienes del Espíritu. No consiste en nosotros tener mucho de Dios. La llenura del Espíritu Santo consiste en qué tanto tiene Dios de ti. Eso es la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué tanto el Espíritu Santo tiene de ti, de tu mente, de tu corazón, de tus sentimientos, de tus emociones, de tu voluntad? Una persona llena del Espíritu Santo es alguien que le ha cedido todo al Espíritu Santo. De manera que el Espíritu Santo tiene control total sobre su vida, sobre sus pensamientos, sobre su corazón. El resultado de enfrentar la oposición en el poder de Dios, en la llenura del Espíritu Santo, siempre será la salvación de las almas. Cuando nosotros resistimos a los opositores, nos mantenemos firmes y crecemos espiritualmente, siempre habrá almas que se sigan salvando a través de tu vida, a través de tu testimonio, porque el Espíritu Santo sigue obrando. En Hechos capítulo 16 tenemos un acontecimiento, no lo vamos a leer, pero ustedes lo pueden leer en su casa. Se había levantado una gran oposición en contra de Pablo y de Silas en Filipos. Querían apagar la fe de ellos, la predicación del Evangelio. Y como no pudieron, terminaron por meter a la cárcel a estos dos hombres, a Pablo y a Silas. Echaron mano de ellos, los metieron a la cárcel, pero inmediatamente en la cárcel aún ellos seguían estimulando su vida espiritual, de manera que comenzaron a cantar alabanzas. Comenzaron a darle gloria a Dios, al punto que se abrieron las puertas de la cárcel y llegó un momento en el que el carcelero de Filipos, o de esta cárcel en Filipos, pensó que los presos habían escapado y se iba a asesinar él mismo. Pablo lo detiene, le hace ver que todavía están ahí, y ese
testimonio impacta la vida de este hombre a tal grado que toda esa historia concluyó en la salvación de él y de toda su familia. Es decir, que Pablo y Silas, enfrentando a los opositores de la fe en ese momento, resistiéndolos en el poder del Espíritu Santo, concluyeron en la salvación de este carcelero y de toda su familia. Porque estuvieron dispuestos a enfrentar la oposición en contra de la fe. Cuando tú y yo estamos dispuestos a enfrentar a los opositores, nos mantenemos firmes, buscamos el crecimiento espiritual, mis hermanos, sin duda alguna Dios te va a usar para salvación de alguien más. No puedes, siendo cristiano, morir sin que Dios te haya utilizado para que alguien más reciba el evangelio. A través de tu testimonio, a través de tu predicación. La oposición siempre va a estar, pero la oposición termina por ser en la iglesia un instrumento de salvación a otros. Siempre enfrentaremos dificultades, adversidades a causa de nuestra fe. Pero nosotros debemos de ser sensibles y enfrentarlas a fin de que el propósito de Dios se cumpla. No debemos permitir que nosotros mismos seamos tropiezo a la fe de otros. Más bien debemos de procurar la edificación de la iglesia y la divulgación fiel del evangelio para que otros también se acerquen y crezcan espiritualmente. Y termino con este pasaje, mis hermanos. Abran su Biblia en 1 de Pedro 4:12. Siempre va a haber opositores en la vida cristiana. Debemos resistirlos en el poder del Espíritu Santo y también debemos cuidarnos de no ser nosotros mismos los opositores de la fe. Dice en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12: Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Versículo 14: Si son vituperados en el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida o como ladrón, o como malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pónganse de pie, hermanos. Bernabé y Saulo, en su ministerio, enfrentaron la oposición. Este fue el principio de una oposición a la fe, por un hombre llamado Bar Jesús, un hechicero que no es diferente a cualquier otra persona que se oponga a la fe que es en Cristo Jesús. Alguien que quiere apartar a otros del camino de Dios. Pero también Bernabé y Saulo tuvieron la gracia de parte de Dios y la llenura para resistirlo, para enfrentarlo y para ser usados por Dios en lo que Él quería producir en aquella ciudad y en todas las ciudades las cuales visitaron. En nuestras vidas, mis hermanos, siempre se van a levantar opositores. Número uno, procura tú no ser ese opositor de la fe. No seas tú alguien que contribuye al tropiezo espiritual de otras personas. Y en segundo lugar,
Busca ser tú alguien que enfrente en el poder del Espíritu Santo a tales opositores. Sé tú alguien que estimule el crecimiento de la iglesia, el crecimiento de tu familia. Alguien que procura la edificación del cuerpo de Cristo, que busca que la obra de Dios culmine en donde quiera que Él te haya puesto. Que no sea interrumpida por personas que quieren apagar tu fe. Antes llénate de Dios y sé un testimonio poderoso en las manos de Dios en cualquier lugar donde te encuentres, comenzando por tu casa. Que no se cumple en ti la palabra escrita de aquellos que se oponen a la fe y que no son dignos del reino de Dios, que no son dignos de ser llamados discípulos de Cristo. Busca ser tú un verdadero siervo de Dios, alguien que procura el crecimiento espiritual de otros y que la obra de Dios se lleve a cabo en la forma en la que Él quiere y ha establecido que se lleve a cabo. Porque el Espíritu Santo sigue obrando y nosotros tenemos que participar de su obra como un privilegio inmerecido de parte de Dios. No te opongas a la fe. Camina juntamente con el Espíritu de Dios. Cierra tus ojos un momento. No veamos la vida cristiana como otros la ven. Vela como Dios te demanda que la veas, como la Escritura nos dice que la debemos de ver. ¿De qué sirve seguir la corriente de otros cristianos superficiales o pseudocristianos cuando ese cristianismo no te lleva a hacer la voluntad de Dios? Cuando se opone a todo lo que el Señor quiere producir en tu vida y a través de tu vida. ¿De qué sirve que pasen años y años asistiendo a una iglesia si tú no estás creciendo espiritualmente? ¿De qué sirve que te llames cristiano por muchos años si nadie da testimonio de ti? Si no has sido durante todo este tiempo otra cosa sino un opositor de la fe. No le seas tropiezo a nadie. Más bien, que tu vida sea un estimulante espiritual para otros. Y en la medida que tú vayas creciendo espiritualmente y seas un cristiano maduro, una cristiana madura, tú puedas ser usado por Dios para sostener a otros. Dejemos ya de querer conciliar el mundo con Cristo. La vanidad no tiene nada que hacer en la vida cristiana. El orgullo, la soberbia, los deseos personales no tienen cabida en el reino de Dios. Cuando nosotros vivimos la vida cristiana sin oposición a la fe, hay salvación en las almas. Las personas creen. Otros creen en Cristo Jesús. Esta debería de ser nuestra máxima labor o meta, que otros crean en Cristo Jesús a través de nuestras vidas. Pero solo puede ser posible cuando no te opones a la fe y cuando no permites que otros se opongan a tu fe y a la fe de otros. Una fe bíblica, una fe basada en la palabra de Dios.
Señor, toma control de nuestras vidas. Toma control de nuestro ser. Quebranta el corazón duro. Y danos discernimiento, Señor, para distinguir cuando yo mismo me estoy oponiendo a la fe que es en Cristo Jesús, a tu evangelio. Y si hay alguno que se levanta en contra de tu palabra, en contra de tu enseñanza, Señor, ayúdame a distinguirlo y a enfrentarlo, porque esa es tu voluntad. Que de la misma manera, Señor, como Bernabé y Saulo enfrentaron a Elimas, a este opositor, con el poder de tu Espíritu Santo, cada uno de nosotros tengamos la autoridad para hacerlo, a fin de que nada se interponga en la obra que tú estás produciendo en nosotros y a través de nosotros. Queremos ser fieles, Señor. Perdónanos si en algún momento hemos sido opositores de la fe. Queremos ser fieles a ti. Queremos honrar tu nombre. Queremos ser una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que sea completa y totalmente gobernada por tu Espíritu Santo, porque tú eres el que importa, Señor. Nosotros solamente queremos hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús yo te pido por cada uno de mis hermanos, bendícelos. Bendícelos, Señor, pero no con bendiciones naturales ni materiales. Porque de ser necesario estamos dispuestos a perder aún nuestra propia vida para que tú cumplas tu plan y propósito y seamos llenos completamente de ti. Que nada nos estorbe para ver claramente tus planes y propósitos. Que tu bendición no se vea reflejada en lo material o en lo superficial, sino en la llenura de tu Espíritu Santo. En cuanto tenemos nosotros como iglesia de tus enseñanzas y cuánto tienes tú sobre todas las cosas de cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Síguenos hablando, síguenos transformándonos, síguenos guiando por el camino de tu verdad y fortalécenos, Señor, para ser esos cristianos que enfrentan la oposición sabiendo que tú ya venciste y ahora nosotros también vencimos por la fe en tu nombre. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Llena nuestros corazones de tu enseñanza, de tu presencia. Amén. Amén. Damos un aplauso al Señor, hermanos. Mis hermanos, que el Señor los bendiga, el Señor los guarde en este día y durante toda la semana. Llénese de Dios, no se oponga a la fe que es en Cristo Jesús. Permítase ser un instrumento en las manos del Señor para seguir creciendo y para estimular a otros al crecimiento. Dile al que tienes a un lado: quiero contribuir a tu crecimiento espiritual. No me quiero oponer a ti. Dile al que tienes a un lado: no seas un Bar Jesús. Mejor sea un Bernabé o un Saulo. Amén. Pues que el Señor los bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos. Nos vemos la próxima reunión. Muchas gracias.
más que ofrecerte. Acepta hoy todo. Cántalo conmigo. Somos tus hijos y hoy venimos. Somos tu pueblo redimido. De toda lengua y linaje. Nos escogemos.